empezar, me salvaste, regresé a tu amor. Yo me rindo, toma todo mi corazón. Tú nunca me dejarás, ni me abandonarás, y nunca desistirás. Vamos a gritar, el futuro empezó. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos bailamos. Recibe mi adoración, adoración. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Jóvenes somos. Hay júbilo y danza, hay libertad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Y danza, hay libertad en tu Escuchanos, regresamos, la luz de Cristo sabe vivir. En este día tan especial, celebramos la vida que Dios te ha regalado. Que este nuevo año esté lleno de bendiciones y amor. Y Dios conceda tus anhelos más profundos. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios les bendiga. y danza, hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. ¿Cómo explicar lo que hiciste en mí? ¿Cómo expresar tanta gratitud? Podría cantar como suelo hacer. Mis canciones tienen final,
manos yo te adoraré. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un corazón cantando aleluya, 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 aleluya. Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo. Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo. Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Una bendición estar en la casa del Señor. Mientras nos ministraba nuestra hermanita Damaris, me venía a la mente ese pasaje donde esa mujer con el vaso de alabastro venía y ungía los pies del Señor. Y al romper el alabastro dice que se llenó toda la casa de un olor a nardo puro. Así es la alabanza. La alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera que hay en un lugar. Y por eso cuando venimos aquí tenemos que adorarle, tenemos que alabarle con toda nuestra mayor devoción. Amén. Así el Señor va preparando nuestros corazones, va tratando con nuestras vidas y va manifestándose también su espíritu conforme la necesidad que hay en nuestros corazones. Bienvenidos, amados, a la casa del Señor. Hoy tenemos una preciosa familia que nos está visitando, así que voy a pedirles que nos puedan dar sus nombres para darles una cordial bienvenida. Amén, bienvenidos, hermanos David y Natalie. Si mal no recuerdo, los hemos tenido en un congreso para la familia, creo, ¿no? En un seminario o algo así. Ah, ya, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por visitarnos en este día y bueno, esperamos que este tiempo que pasen aquí en la casa del Señor también sea de edificación para sus vidas. Muy bien, amados, vamos a continuar esta mañana con esta serie titulada Despojándonos de todo peso, que está basada en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1.
Ustedes recuerdan lo que dice, ¿no? Debido a que tenemos alrededor nuestro innumerable cantidad de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces hablábamos hace 2 semanas atrás, de la importancia de despojarnos de todo pecado y de la culpabilidad que trae el pecado. Y hoy quiero que podamos meditar en la libertad que nos va a traer despojarnos de toda preocupación. Y para ello vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 8. Amén. ¿Cuántos creen que la preocupación se puede convertir en un peso que nos impide correr en esta vida? Amén. Filipenses 4, 6 al 8 dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, decía el apóstol Pablo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos una vez más muchísimas gracias por traernos, Señor, hoy a tu casa. Gracias por la palabra, Señor, que vamos a recibir en esta mañana. Te rogamos, Padre bueno, que esta palabra tú la uses para edificar nuestras vidas, para levantar nuestro ánimo, para aumentar esa fe que necesitamos, Señor, y sobre todas las cosas para poner nuestros ojos en ti. Porque tú eres el que, Señor, nos lleva adelante. Solo mirándote a ti es que podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. No sé si ustedes conocen a esta escritora que está ahí en la foto, Joyce Meyer. Ella tiene muchísimos libros, ella es una gran maestra y además conferencista. Ella dijo la siguiente frase: la preocupación es como una silla mecedora, siempre está en movimiento, pero nunca llega a ninguna parte. Amén. ¿Cuántos conocen cómo es una silla mecedora? Por si acaso aquí nadie ha visto una. ¿Cuántos conocen? Levántenme la mano. Si no les voy a describir, voy a hacer mi esfuerzo. Bueno, ¿no? ¿Cuántos no hemos deseado tener una de esas sillas en nuestra casa? ¿No? Son cómodas, realmente parecieran relajantes, pero la preocupación se parece y se asemeja mucho a una silla mecedora porque se mueve constantemente, te ocupa, te mantiene inquieto, pero la verdad es que no te lleva a ningún lugar real. Por mucho que te estás moviendo, al estar sentado en la silla, no estás avanzando. Estás ahí en el mismo sitio y cuando te levantas no has caminado ni un paso, no has avanzado para nada. Así mismo es la preocupación. Te mantiene activo mentalmente. Yo soy una de esas personas, amados, que desde muy joven yo me proyectaba muchísimo hacia el futuro. No sé si son cuestión de carácter heredado o la forma en la que me han criado, no tengo idea. Pero yo no vivía el presente. Yo siempre pensaba futuro, futuro, futuro. Entonces, para mí,
siempre mi mente estaba ocupada. Yo aún ni en la noche podía descansar porque ya estaba planificando, ni siquiera para el día siguiente. Yo ya estaba planificando para la siguiente semana, para el próximo mes, para el próximo año. Y así ha sido mi vida. Así que yo he tenido que luchar muchísimo con el tema de la preocupación porque era algo que era parte de mí misma. Y eso es sumamente grave. Yo vivía intelectualmente realmente activa las 24 horas del día. Cuando mi esposo se casó, dice que yo hablaba en la noche. Yo nunca me he escuchado hablar, pero él un día me dice, estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Le digo, porque en la noche estás planificando, en la noche estás hablando. Eso me llamó la atención y dije, no, tengo que trabajar en mi vida y tengo que quitarme el peso de la preocupación. La preocupación nos mantiene activos mentalmente, nos desgasta emocionalmente y nos quita la energía. ¿Cuántos se sienten cansados? ¿No? Así usted duerma. Si usted está durmiendo con una angustia, con una preocupación, con una ansiedad en el corazón, que a veces es imperceptible, se levanta como si no hubiera dormido. Se levanta con el mismo agotamiento que tenía el día anterior. La preocupación nos da la sensación de estar haciendo algo, pero en realidad no estamos resolviendo nada. La preocupación, leí en un libro bien interesante, la preocupación genera movimiento interno, pero ningún avance externo. ¿Por qué no le dice esa frase a su hermano para que se le grabe? La preocupación genera movimiento interno, pero ningún avance externo. Parece trabalenguas, ¿no? Pero es así. La preocupación genera movimiento interno y lo vamos a entender, pero ningún avance externo. Por dentro estamos sumamente activos, mente, corazón. Por eso el apóstol Pablo hacía énfasis en que al descansar de la preocupación vamos a encontrar paz en el corazón y en la mente. Genera ese movimiento interno, pero no hay ningún avance externo. La preocupación, también conocida como ansiedad, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro a los que estaban lejos de su patria, lejos de Israel, lejos de Jerusalén, les decía, echen toda vuestra ansiedad sobre él. Ya me imagino cómo los judíos viviendo lejos de su patria tendrían que enfrentar muchísimas preocupaciones. No es fácil vivir lejos de nuestro país, ¿no? Lejos de una tierra. Yo no tenía esa experiencia, pero a veces Andrés me llama y yo lo noto un tanto preocupado y le digo, hijito, ¿qué pasa contigo? ¿Estás preocupado? Y me dice, sí, mamá, estoy preocupado porque tengo que reunir para la renta, tengo que comprar el almuerzo, la comida, tengo que reunir para mi ahorro, tengo que pagar la tarjeta, tengo que hacer un montón de cosas en este país. Si uno no tiene plata, no es nadie. Entonces, eso le genera mucha tensión, mucha ansiedad, mucha preocupación. Entonces, imagínense los judíos cuando vivían lejos de Jerusalén, estaban en la misma situación que quizá muchos de nuestros paisanos. Y Pedro les dice, echen esa ansiedad sobre Cristo, echen esa preocupación sobre nuestro Señor. Amén. Así que la preocupación y la ansiedad, amados, ha estado presente siempre en el corazón de toda la humanidad. Pero en este tiempo, en nuestro tiempo, en estos días finales, la preocupación se ha vuelto más intensa, se ha vuelto más frecuente y hasta más generalizada. Ya no es solamente un pequeño grupo de personas que se preocupan,
¿no? Yo recuerdo en los días de mi abuela, por ejemplo, mi abuelita no se preocupaba por nada y por eso ha sido casi longeva. Esa generación tenía la vida mucho más tranquila, tenía la vida mucho más relajada, pero a medida que los últimos tiempos se han ido manifestando, pues la ansiedad y la preocupación se ha vuelto generalizada. Les decía que el porcentaje de personas que ahora sufren de ansiedad es mucho mayor que en los tiempos antiguos. Si usted ha leído la Biblia, ya en la Biblia se mencionaba el tema de la preocupación, de la ansiedad, de la angustia, del miedo al futuro, de la incertidumbre económica, de las persecuciones. Por eso el Señor Jesús en el Sermón del Monte, que es la primera enseñanza pública del Señor, empieza diciéndoles: no se afanen, no se preocupen como los gentiles. Y les decía, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir, no se preocupen por dónde van a vivir. Así que la preocupación no es un mal solamente de este siglo, ya venía de tiempos lejanos. Y por eso el apóstol Pablo en el siglo I nos escribe ese pasaje de Filipenses que hoy nos está sirviendo de base para nuestro estudio. Amén. Miraba un poquito en el internet y la Organización Panamericana de la Salud hace unos 3 años atrás ha realizado un estudio aquí en Bolivia. Y ha llegado a determinar, y esto es bien preocupante, ha llegado a determinar que 8 de 10 jóvenes han referido que han sentido angustia, ansiedad y depresión en algún momento de sus vidas. Estamos hablando de hace 3 años atrás. Y en cuanto a la población adulta, el 16% presenta síntomas de ansiedad y depresión. Así que es un mal que está aquejando no solamente a los adultos. Uno pudiera pensar que los jóvenes, pero ¿de los jóvenes de qué se van a preocupar? ¿Los jóvenes de qué van a sentir ansiedad? Pero es un mal que se está generalizando. Incluso hay niños que a veces están sintiendo ansiedad. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no se preocupen por nada. Amén. Esa es la palabra del Señor Jesús para nosotros esta mañana. No se preocupen por nada. Dile a tu hermanito, no te preocupes por nada. No te preocupes. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba en Roma, estaba prisionero. Estaba encadenado a un soldado romano. Así eran las prisiones antes, ¿no? Estaba en una casa alquilada, pero para que no se escape, Pablo estaba con una cadena y grilletes amarrado a un soldado romano. No tenía libertad de movimiento. Para él poderse mover tenía que tener el permiso del soldado y el soldado lo acompañaba a todo lado, imagínense eso. Dependía de ofrendas para poder comer. No es que el apóstol Pablo tenía a sus anchas la comida. Él estaba esperando que la gente, sus discípulos, se acuerden de él para poder tener el alimento suficiente, el sustento diario. No sabía el apóstol Pablo si lo iban a liberar o lo iban a ejecutar. Y bajo esas condiciones, él nos dice, no te preocupes por nada. Amén. No es que él estaba gozando de una buena vida. A veces pareciera, ¿no?, que el Señor no es empático con nosotros. Pero al contrario, el Señor Jesús se hizo carne y sangre para entendernos y para Él ver cada una de las luchas que nosotros tenemos
y entendiendo cómo es nuestra vida y nuestros tiempos, Él escribe e inspira su palabra. La palabra preocupación viene de la palabra griega merit naru, que significa mente partida entre la fe y el miedo. Amén. Eso significa la palabra preocupación, una mente dividida entre la fe y el miedo. Así que la ansiedad es el resultado de la mente dividida entre pensamientos legítimos, entre pensamientos correctos, entre cosas que sí son ciertas y pensamientos totalmente destructivos. Y no es el estado ideal para que nosotros tomemos decisiones. Si estamos pasando por tiempos de ansiedad o preocupación, es mejor no tomar decisiones. La versión MSG, ahí la ponemos por favor en la diapositiva, versículo 6 y 7 dice: no te obsesiones por nada, y cuando te preocupes, ora. Cristo desplaza la preocupación del centro de tu vida y antes que te des cuenta, la paz profunda de Dios guardará tu corazón. Amén. ¿Qué nos está diciendo esa versión? Que la preocupación siempre va a producir una carga en el corazón. Pero la preocupación no va a cambiar las circunstancias. Y la preocupación, lo más terrible, es que desplaza a Cristo del centro de nuestro corazón. Por eso la preocupación, me atrevo a decir, es un pecado. No es solamente un mal hábito, sino que tú estás dando cabida en tu corazón al temor, al miedo, y estás desplazando a Jesús y su palabra de tu corazón. Un ejemplo de ello es Lucas 10:41, la exhortación que le hace el Señor Jesús a su discípula, a su amiga Marta. Todos hemos leído este pasaje. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. El Señor Jesús usa dos expresiones para llamar la atención de Marta. Le dice: estás preocupada, estás inquieta. En la versión 60 le dice: estás ansiosa y estás afanada. Jesús le estaba mostrando a Marta que tenía dos problemas muy importantes. Uno, la preocupación. Su corazón estaba dividido entre dos posturas, entre dos direcciones, pero también estaba turbada. Quiere decir que estaba afectada emocionalmente. Es por eso que cuando nosotros estamos en preocupación, no es bueno tomar decisiones, porque nos podemos equivocar. Jesús no le estaba reprendiendo a Marta por la calidad de su servicio, sino que le estaba llamando la atención por el estado de ansiedad y frustración que estaba dando cabida en su corazón. ¿Qué estaba mal en Marta? No era que no le esté atendiendo debidamente. Lo que estaba mal en Marta era su corazón. ¿Cómo estaba su corazón? Estaba inquieto, desordenado y sin paz. Y así está el corazón de aquellos que albergamos la preocupación en nuestras vidas. Inquieto, desordenado y sin paz. Por eso el apóstol Pablo, en este pasaje de Filipenses capítulo 4, nos da algunas claves y solo nos da dos cosas muy importantes para que nosotros podamos ser libres de esas preocupaciones y de esa ansiedad
que termina afectando nuestro corazón y nuestra vida interior. ¿Recuerdan a Marta? Por dejarse afectar por la ansiedad y la preocupación, hasta su forma de llevarse, de relacionarse con su hermana, se afectó. Y es así. La preocupación, esa carga interna, también en algún momento sale hacia afuera, sale externamente. Y por eso en esta mañana tenemos que aprender cómo yo puedo manejar la preocupación, cómo puedo manejar ese estado de ansiedad que va a generar alguna circunstancia que yo voy a atravesar. Porque ¿cuántos creen aquí que no van a atravesar nunca ninguna situación que va a generar preocupación? Difícil, ¿no? Este último tiempo hemos constatado que no podemos a veces hacer de la vista gorda a las preocupaciones de esta tierra, ¿no? Aunque nuestra ciudadanía es en el cielo, mientras sigamos en esta tierra, tenemos nomás que luchar con todas las circunstancias. Y muchas de esas circunstancias posiblemente han generado preocupación en nosotros. La situación económica, la situación de salud, el trabajo, para muchos, ¿no es cierto? Y ahora va a empezar un nuevo tiempo también, donde quién sabe, muchos de nuestros amigos, muchas de las personas que nosotros conocemos, también van a vivir tiempos de ansiedad y de preocupación. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Cómo podemos liberarnos de la preocupación? Lo primero que dice ahí es que oremos. Oremos. ¿Estás preocupado por algo? Ora. La oración es una clave muy importante. La preocupación no nos va a llevar a ningún lugar, pero la oración nos va a llevar a encontrar la paz con Dios. Yo creo que en el fondo, cuando Jesús le estaba exhortando a Marta, le estaba diciendo respecto a decirle, y María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, era, mira María, mira cómo está su corazón. Su corazón está tranquilo porque está a mis pies. Pero mira cómo está tu corazón. Está turbado, estás muy, muy afligida. ¿Por qué? Porque estás metida en tus circunstancias. Entonces, la oración es sumamente importante. Y en la versión MSG hemos leído que la oración, sin que nosotros nos demos cuenta, nos va a deslizar hacia la paz con el Señor, hacia esa búsqueda de la paz con Cristo. Cuando nosotros llegamos a encontrar la paz, nuestro corazón entra en descanso, entra en claridad y dirección. Sabemos lo que debemos hacer. No sé si le ha pasado a usted. Yo creo que los hermanos que entramos fielmente a la oración los días martes y ahí depositamos nuestras cargas, porque usted no sabe cómo ahí nosotros entregamos esas ansiedades al Señor. Después de la oración dormimos una maravilla, ¿no? Porque así nos pasa, hemos descargado toda esa ansiedad y tenemos paz, tenemos tranquilidad. Y cuando uno tiene esa paz, uno piensa con claridad, uno piensa mejor las cosas y uno encuentra dirección hacia lo que quiere o tiene que hacer. Y por eso el Señor nos dice, encuentren en mí la paz. Cristo desplaza la preocupación del centro de nuestro corazón. Es como la preocupación está ahí centrada en nuestro corazón. Cuando nosotros oramos, Cristo dice, dame campo, preocupación. Sal de aquí y Él se centra ahí. Y Él toma control de nuestras vidas. ¿Recuerdan? Damaris nos compartió
ese pasaje de Pablo y Silas cuando fueron arrestados en la ciudad de Filipo, que está en Hechos 16. Imagínense cómo ellos se sentían en esas circunstancias en las que estaban. Yo creo que como seres humanos, porque no eran superhombres, estaban en un cepo, estaban ahí encadenados, estaban ardiéndoles la espalda, no era una postura nada cómoda. Ellos han debido sentir y experimentar miedo y desesperación, como muchos de nosotros. Y como mucha gente que sufre persecución en este tiempo. ¿Qué sienten? Miedo, desesperación. Pero ellos, al acercarse a Dios a través de la oración y de la adoración, encontraron la paz que necesitaban. Amén. La adoración y la oración son los recursos que Dios nos ha dado para que el Señor tome el centro de nuestro corazón. Pero no es la única clave. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en el versículo 8? Nos enseña que la ansiedad y la preocupación no va a desaparecer solo orando, sino algo también muy importante. La preocupación va a desaparecer o vamos a tener victoria sobre la preocupación cuando al orar llenamos nuestra mente de lo mejor, no de lo peor. Yo he conocido mucha gente que ora, pero termina de orar y vuelve a tener sus pensamientos no en lo correcto, no en lo legítimo, no en lo verdadero, sino en lo incorrecto, en lo negativo. Entonces la oración pierde poder. La oración y los pensamientos van juntos, van de la mano. Usted ora, al orar reclama las promesas de Dios. Al orar usted declara esa palabra de victoria sobre su vida. Y esa palabra es la que tiene que tener el control de su corazón y de su mente. Por eso el apóstol Pablo decía, esa paz de Dios va a venir y va a tomar control del corazón y de los pensamientos. Amén. Si nosotros nada más oramos, está bien. Cristo toma el control del corazón, pero ¿qué de nuestros pensamientos? Nuestra mente tiene que ser disciplinada para pensar la verdad y no dar cabida al miedo. Así que en esta mañana yo te animo que alimentes tu fe de esperanza. Yo lo hago. Cuando yo estoy ansiosa por algo, yo oro al Señor, inmediatamente escribo en mi cuadernito promesas que tienen que ver con ese aspecto de mi vida y me las repito hasta que yo las creo y las asumo como mías. Y eso pone mi corazón y mi mente en paz. No pienses en catástrofes. Alimenta tu mente de lo que edifica, no de lo que destruye. Cuando Elías recibió la amenaza de la reina Jezabel y se fue al desierto, ¿qué creen que él estaba pensando mientras escapaba? Pensamientos de destrucción. Por eso llegó y se metió en una cueva. Y en la cueva, ¿qué deseó? La muerte. Así reacciona nuestra mente cuando nosotros no la sabemos disciplinar. Y en el versículo 8 de Filipenses, por eso el apóstol Pablo nos dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pablo nos está invitando a cambiar el tipo de pensamientos que tenemos en esa mecedora.
Si estás en la mecedora no piensas, ¿y si pasa esto? ¿Y si no sale como quiero? ¿Y si Dios no obra? No. Cuando estemos en la mecedora, que es la preocupación, tenemos que empezar a declarar la palabra de Dios. Amén. Y la fe es la que mueve la mano del Señor. En lugar de tener esos pensamientos tan a veces negativos, tan faltos de verdad, tan poco legítimos, tenemos que declarar la palabra de Dios y tener convicción sobre ella. Los pensamientos ansiosos giran en círculo, no nos van a llevar a ninguna parte. Por eso el pueblo de Israel en el desierto salieron con una mentalidad totalmente negativa de Egipto. Vamos a morir en el desierto, nos vamos a morir de hambre. Cuando les faltó pan, nos vamos a morir de hambre. Cuando no tenían carne, nos vamos a empachar con el pan. Cuando no tenían agua, nos vamos a morir de sed. Todo el tiempo sus pensamientos eran negativos. Y estuvieron, ¿qué? 40 años dando vueltas en el desierto. Y no pudieron conquistar la promesa de la tierra nueva, de esa tierra que fluye leche y miel. Así que los pensamientos negativos nos hacen girar en círculos, pero los pensamientos correctos nos orientan y nos llevan a obtener las bendiciones de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren obtener esas bendiciones de Dios, esas promesas de Dios? Amén. Gloria al Señor. Así que, querida iglesia, póngase en pie. La preocupación siempre va a querer tomar el trono de Dios. Esa es nuestra lucha. No permita que la preocupación tome el trono que le corresponde solo al Señor. Cristo es el centro de nuestro corazón. Y por eso hoy la palabra que escribió el apóstol Pablo nos recordó dos verdades tan importantes. Primero, la preocupación no se vence pensando más, sino orando más. Si está preocupado, entre al tiempo de oración. Si está preocupado, ore más en su casa. Amén. No se vence la preocupación pensando más, haciendo planes, hablando sobre los problemas. La preocupación se vence orando más. Y esa paz de Dios va a traer tranquilidad a nuestro corazón. La oración va a cambiar el ambiente interior de nuestro corazón. Y segundo, no basta orar. Llene su mente con lo que viene de Dios. Reemplace sus pensamientos de temor, de angustia, de catástrofe con las promesas y los pensamientos de Dios. Les recuerdo, Pablo no escribió esta carta desde un palacio, sino desde la prisión. Y nos dijo, no se preocupen por nada. ¿Cómo es que Pablo pudo decirnos a nosotros, no se preocupen por nada? Porque Cristo era el centro de su corazón. No eran los problemas, no eran las circunstancias. Así que en esta mañana vamos a recuperar ese lugar que le pertenece a Cristo. Amén. Cierre sus ojos. Si tiene preocupaciones, como el apóstol Pedro enseñó, entréguelas al Señor y deje que Cristo tome su lugar y tome el control de su vida, de su mente y de su corazón. Volví a empezar, me salvaste, regresé a tu amor. Yo